Noches ahora, mis hermanos, para los que nos están escuchando por teléfono, les comento, he puesto un cartelito en la pared, ya no está el cuadro, ¿no es cierto? Ahora tenemos una nueva idea de escribir alguna frase en la pared, ¿no es cierto? Y esta frase dice así: Señor, dame ojos para llorar en oración y no dedos para acusar. Amén. Lo vuelvo a leer. Señor, dame ojos para llorar en oración y no dedos para acusar. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y en esta noche, ya con los amigos de Facebook también unidos a nosotros, vamos a tomar este estudio de la palabra del Señor. Y miren, yo les voy a compartir rapidito lo que dice en el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 14. Ese va a ser un poco así la base de nuestro estudio en esta noche. Estamos hablando acerca, mis hermanos, de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Quién es el Espíritu Santo? Y damos gracias porque el Espíritu Santo no es un viento, no es un soplo, no es un poder, no es un fuego. Es la persona de Jesucristo que ha venido a morar en nuestros corazones, y Él va a seguir obrando como obraba cuando Él estaba acá en la tierra, pero ahora a través de la iglesia. Él ha prometido: mayores obras haréis porque yo voy al Padre. Oh, gloria a Dios, no es por tu fe, ya lo dijimos, no es por mi fe. Es porque Cristo ha sido exaltado, aleluya. Y cada uno de nosotros que se anima a pedir algo al Padre en el nombre de Jesús, Él lo bendice y le concede la petición. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y dice el versículo 14, está hablando del Espíritu Santo: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Qué sería glorificar? Y yo lo pongo de esta manera: Él me va a glorificar, me va a mostrar tal cual soy en mi excelencia, ¿no es cierto? Oh, gloria a Dios, Él me va a glorificar. Esa es la tarea por la cual ha venido el Espíritu Santo. No ha venido para entretener gente, no ha venido ni siquiera para darnos poder, para que nos distingamos de otro. Ha venido para glorificar a Jesucristo. Y sí, necesitamos poder, y Él nos da el poder para que seamos testigos de Cristo, no de nosotros, mis hermanos. Cristo tiene que ser el centro. Cristo es el todo, mis hermanos. Es la plenitud de Dios, Cristo. Aleluya. Y la iglesia es la plenitud de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Fíjense, Él me glorificará, dice la palabra, porque tomará de lo mío. El Espíritu Santo viene y toma de Cristo. Tomará de lo mío y os lo hará saber. No es que el Espíritu Santo nos va a hablar de Cristo, no es que nos va a recordar, porque sí, lo va a hacer, ¿no es cierto? Pero acá présteme atención con esto. Él toma a Cristo y lo pone en nosotros. Tomará de lo mío. ¿Qué es lo Cristo? ¿Qué es lo de Cristo? Gloria a Dios. Fíjense, piense un poquito de esto. El Espíritu Santo vino para tomar de Cristo y hacérnoslo saber. No es un conocimiento intelectual es un conocimiento en la práctica. Acuérdense que los discípulos eran gente judía. Y el pensamiento judío es de esta manera. El verdadero conocimiento no es el teórico. El verdadero conocimiento es el que se vive, el que se pone en práctica. Y el Espíritu Santo ha venido a nuestras vidas para que podamos poner en práctica, aleluya, lo que Jesucristo nos vino a enseñar, lo que Jesucristo nos ha dejado en las Sagradas Escrituras, mis hermanos. Para eso vino el Espíritu Santo, y necesitamos empezar a caminar de la mano del Espíritu Santo para poder glorificar a Cristo, para poder adorar al Padre como se debe, mi hermano. Dice que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Cómo vamos? Jesús le dijo a la samaritana: ustedes adoran lo que no conocen.
Nosotros adoramos lo que sabemos, lo que conocemos. Ahora, ¿quién te viene a revelar al Padre? La persona de Cristo, es el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero también ahora el Espíritu Santo revela a Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y con esto en mente vamos a ir. Yo pensé que no íbamos a volver a meditar en el Salmo 126, pero hay un desafío en ese Salmo, mi hermano. Y quiero recortar una frase, mi hermano. El avivamiento no es un premio que Dios te da. No es un premio porque nosotros estemos andando bien o porque seamos más espirituales que otros. El avivamiento Dios lo concede en su soberanía. No es que hombre alguno pueda provocar un avivamiento. No, Señor. Es la soberana gracia de Dios que en su infinita misericordia, ¿qué hace? ¿Qué es un avivamiento? No es otra cosa que el resurgir de la vida de Cristo en el seno de la iglesia. Miren si necesitamos un avivamiento, mi hermano. Hay tanta apatía, tanta tibieza espiritual, tanta mundanalidad, mi hermano, en aquellos que nos llamamos cristianos, que necesitamos realmente ser atraídos, ser reavivados. Como dice el salmista allí en el Salmo 85:7, que dice, no volverás a darnos vida, no nos reavivarás para que tu pueblo se goce en ti. Mi hermano, hemos perdido el gusto por el Señor. Hemos perdido el gusto por la oración, por las disciplinas espirituales. Y necesitamos un montón de cosas y a veces estamos igual que el mundo, prendidos de los teléfonos, de los aparatitos y no tenemos tiempo para Dios, ¿no es cierto? Por eso necesitamos que haya un mover del Espíritu Santo en nuestra vida. Acuérdense, mi hermano, Romanos capítulo 1, dice que por cuanto no glorificaron a Dios, ni le reconocieron, ni le dieron gracia, Dios los entregó, Dios se apartó, dejó de obrar en la vida de esas personas y los entregó a sus concupiscencias, mi hermano. Y así está el mundo. Acuérdate, mi hermano, que la decadencia no empieza en el pecado. La decadencia empieza cuando dejamos de adorar a Dios, dejamos de glorificarle, dejamos de reconocerle. Y allí, mis hermanos, es que nos empezamos a desviar y ponemos la atención en otras cosas que no es Dios. Y con esto en mente, mi hermano, fíjense, en Salmo 126 hay dos pensamientos. Si ustedes ven en la Biblia, tiene primero, yo le llamaría una estrofa, un párrafo, y después tiene el otro. El primer párrafo empieza cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión. Ahora, el segundo párrafo dice, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová. Y acá, mi hermano, fíjense una cosa, dos pensamientos. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, ya lo veíamos el viernes pasado, ¿no es cierto? Es el anhelo del corazón, el anhelo está en el potencial. Qué lindo sería poder vivir así, qué lindo sería que tuviéramos un avivamiento, vivir entusiasmados con Dios, ¿no es cierto? Con las cosas de Dios. La iglesia primitiva se reunía todos los días en el templo y por las casas. No eran templistas, en el templo y por las casas. Hay montones de maneras, ¿no es cierto? Pero el deseo es estar juntos. Ustedes saben, mis hermanos, es increíble cómo uno se puede conectar aún con los aparatos ahora y uno puede estar ahí en comunión con los hermanos. A veces con el tráfico acá en Miami, qué difícil es que llegar a Kendall, ¿no es cierto? Y más por la 88 y la Kendall Drive, ¿no es cierto? Pero qué lindo que tenemos ahí. Nos podemos comunicar y estamos orando con hermanos que de otra manera no pudiéramos. Pero está ese deseo de estar juntos, mi hermano. Es hermoso. Y dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan, ¿no es cierto? Yo decía el viernes pasado, cuando soñamos, los límites son derribados, mi hermano. Nos atrevemos a cosas impresionantes. Gloria, gloria al nombre de Cristo. Y dice, en nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. No van a tener que andar empujándote para que alabes al Señor. Vas a
salir una palabra de alabanza cada vez que te juntás con los hermanos, o aún en el trabajo. A veces me tratan de loco porque yo digo, gloria a Dios, aleluya. El otro día se me había pegado el Salmo 138, ¿no es cierto? Cuando habla de que Dios es glorificado, y entré cantando y estaba en el trabajo. Me dice, este cada vez está más loco, me dijeron. Pero qué lindo que es, ¿no es cierto?, poder cantar la palabra del Señor. Y dice, entonces dirán en las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Cuando nosotros nos entusiasmemos con Dios, cuando empecemos a ser liberados, ¿no es cierto?, para entrar en las corrientes del Espíritu Santo, las naciones van a ver algo distinto en nosotros. Dirán las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con esto, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres, ¿no es cierto? Pero acá está el énfasis que yo les quiero mostrar en esta noche, ¿no es cierto? Había un deseo, un anhelo en el primer párrafo. Ahora hay una decisión, hay una petición para poner en marcha esto. Haz volver, ya no es cuando Jehová. Haz volver, ya intervenimos nosotros. Haz volver, está en el presente. Yo me acuerdo aquel 20 de mayo de 1977 cuando rendí mi vida a Cristo. El texto que me predicó don Zacarías Vázquez: he aquí, hoy es el día aceptable, he aquí, hoy es el día de salvación. Mi hermano, Dios es el Dios del hoy. Aleluya. Hoy tienes que tomar la decisión por el Señor. Aleluya. Hoy tienes que consagrar tu vida al Señor. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová. Y dice de qué manera. Haz volver nuestra cautividad. Torna, cambia nuestra cautividad. Ahora, cautividad es una palabra notable, ¿no es cierto? Porque significa haber caído prisioneros a causa de una guerra. ¿Me van siguiendo? El pueblo de Israel, ahora note esto, mi hermano, el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia, y este salmo está hablando del regreso de la cautividad, ¿no es cierto? Fueron llevados cautivos. Ahora, si usted hubiera hablado, hubiera estado en ese tiempo, hubiera dicho, qué malo que son los babilonios, qué malo que son los asirios, qué malo que son los caldeos. Pero cuando usted lee la Biblia va a ver que el real problema no eran los babilonios, no eran los asirios. El verdadero problema estaba en el corazón de Israel, mi hermano. Porque eran desobedientes. Dios les había dicho que si no le obedecían, que si no consagraban su vida a ellos, que si no escuchaban, oían atentamente la voz de Jehová, Él iba a levantar una nación enemiga que los iba a llevar cautivos. ¿Me van siguiendo? Hay muchos problemas hoy por los cuales estamos pasando como iglesia. ¿No será que es tiempo de que volvamos al Señor realmente en clamor? Porque yo le digo una cosa, mi hermano. El que no ha llorado delante de Dios va a tener que llorar delante de los hombres. Aleluya. Por eso yo prefiero llorar delante del Señor. Por eso le pido al Señor, dame ojos que lloren en oración. Aleluya. Gloria, gloria al nombre del Señor. Entonces dice, haz volver nuestra cautividad. Y se anima el salmista a decirle de qué manera quería que volviera la cautividad. ¿En qué manera? ¿Y cuál es? Como los arroyos del Negev. Acuérdense que los arroyos del Negev eran corrientes de agua que cuando venía el verano, cuando venía la temporada seca, se secaban esos arroyitos. Quedaba el recuerdo nomás, quedaba el surco por donde había pasado el agua. Y muchas iglesias, mi hermano, hoy por hoy tenemos que hablar de las glorias pasadas. Tenemos que hablar de lo que Dios hacía en la Biblia, porque hoy parece que Dios ya no obra. Historias bíblicas tenemos, no testimonios frescos. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice, haz volver nuestra... ¿Y cómo volvían? ¿Cómo hacer para que volvieran a correr esos arroyitos? Y era necesario la lluvia, mi hermano. No había otra manera. No era agua de deshielo. Era agua de lluvia. Cuando venía la temporada de lluvia, esos arroyitos podían correr.
Y necesitamos, mi hermano, la lluvia que venga. Y Dios nos ha prometido. Vayamos rapidito allí a Joel, mi hermano. Joel, capítulo 2, mi hermano. Aleluya, gloria a Dios. ¿Por qué necesita? Avivamiento es la intervención de Dios en los asuntos de la tierra, en el seno de la iglesia, mi hermano. Necesitamos que Dios obre. Dice la palabra del Señor, Joel 2:23. Dice, vosotros también, hijos de Sión, esos somos nosotros, los creyentes, ¿no es cierto? Alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Las eras se llenarán de trigo. Las eras era el lugar donde se juntaba el trigo para ventilarlo, ¿no es cierto? Y los lagares rebosarán de vino y aceite. Habla de la obra del Espíritu Santo, mi hermano. Trigo, sustento, pero también vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová, vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Y nunca más será mi pueblo avergonzado. Aleluya. Y fíjense, yo le he pedido a Alicia que cante un corito que cantábamos en antaño. Pero quiero, antes que cante Alicia, volvamos al Salmo 126 y ustedes van a ver, les quiero anotar esto. En el primer párrafo, cuando dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión. ¿No es cierto? Y después el segundo párrafo que dice, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová. Allí a la primera palabra, acá en español no hay diferencia porque cautividad y cautividad. Pero en el hebreo son dos palabras completamente distintas, mi hermano, que se emplean. Allí la primera mención de cautividad es estar cautivos en relación a propiedad. Habían sido vendidos como esclavos, mi hermano. Habían sido tomados como siervos. Estaban siendo de propiedad de otros. Otro era el propietario, no era Jehová de los ejércitos. Y ahora, la segunda vez que menciona la palabra cautividad, dice, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová. Antes el anhelo era, haz volver la cautividad de Sión. Ahora dice, haz volver nuestra cautividad. Ellos reconocieron que ellos estaban cautivos, que ellos eran parte del problema, mis hermanos, ¿no es cierto? Y yo siempre digo, Dios nos manda a orar levantando manos santas sin ira ni contienda. ¿Saben por qué Dios manda a orar levantando manos? ¿Saben por qué? Porque cuando levantás las manos al cielo, no podés extender los dedos acusando. Aleluya. La intercesión no es para acusar. La intercesión es para rogar al juez que no derrame el juicio sobre aquellos que lo merecen. Todavía es tiempo de intercesión, mis hermanos. Gloria a Dios. Y yo he recibido el llamado en mi corazón de entrar en una intercesión más profunda, mi hermano. Gloria al nombre de Cristo. Y ya sin más, le pido a Alicia que por favor nos comparta ese corito que ustedes se van a acordar. Dios les bendiga. Gozaos, gozaos, no temáis. Grandes cosas ha hecho el Señor, derramó de su espíritu sobre la tierra, llenando a su pueblo de amor. La higuera ya brota, la vid da su fruto, el trigo dorándose está. La lluvia temprana y tardía a su tiempo, la grande cosecha dará. Gozaos, gozaos, no temáis, grandes cosas ha hecho el Señor. Derramó de su espíritu sobre la tierra, llenando a su pueblo de amor. La higuera ya brota, la vid da su fruto, el trigo dorándose está.
La lluvia temprana y tardía a su tiempo, la grande cosecha dará. La lluvia temprana y tardía a su tiempo, la grande cosecha dará. Amén. Gloria al nombre del Señor. Gozaos, gozaos, no temáis. Grandes cosas ha hecho el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, aleluya. Y otra cosa que les quiero compartir, mis hermanos, en esta noche. Dice que el Espíritu Santo cuando venga va a glorificar a Cristo. Porque va a tomar de Él y nos lo va a hacer saber, nos los va a dar a conocer. O sea, para que lo experimentemos, para que lo vivamos, ¿no es cierto? Y yo los quiero llevar rapidito allí a 2 de Corintios capítulo 4, mi hermano. Acá hay palabra de Dios y es palabra bien, y toda la palabra de Dios es hermosa, mi hermano. No hay un versículo que sea más inspirado que otro, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis, mi hermano. Ni un versículo más que el último de Apocalipsis, ni uno más que el número 1 de Génesis, ¿no es cierto? Pero gloria al nombre de Jesús. Lo que está desde en Génesis hasta Apocalipsis es todo inspirado por Dios. A veces uno dice, pero genealogías son inspiradas por Dios. Sí, Señor, porque eso nos revela cómo Dios tiene cuidado por su pueblo, cómo Dios pone interés en conocer por nombre a aquellos que son pueblo suyo, ¿no es cierto? Y a veces nosotros usamos la palabra hermano porque no sabemos el nombre de las personas. Decimos, hermano fulano de tal, hermano, ¿verdad? Pero qué lindo que es cuando te llaman por el nombre, ¿no es cierto? En el trabajo a mí me dicen argentino o de Argentinian, ¿no es cierto? Pero qué lindo que es cuando a uno le llaman Luis. Yo a veces les digo a la gente en broma, ¿para qué se habrá gastado mi mamá en ponerme Luis Oscar, ¿no es cierto? Si acá me dicen el argentino. ¿Qué va a hacer, no es cierto? Pero bueno, vamos rapidito acá al capítulo 4 de 2 de Corintios, mi hermano. Hay un anhelo en mi corazón que Cristo sea glorificado. Hay un anhelo en mi corazón que Dios sea exaltado, que Dios sea obedecido y temido en gran manera. Ahora, si no hay temor de Dios en su pueblo, menos lo podemos esperar en el mundo, ¿no es cierto? Entonces, vayamos allí a 2 de Corintios capítulo 4, verso 7. Está escribiendo Pablo a una iglesia que abundaba en dones, pero también abundaba en un montón de problemas, inmoralidades, de todo, ¿no es cierto? Y dice la palabra del Señor, pero tenemos. Note que no dice tenemos. Le está escribiendo a los corintios, mis hermanos, aquellos mundanos, aquellos carnales, aquellos que vivían peleándose entre ellos, aquellos que se emborrachaban en el ágape, la comida de amor, cuando celebraban la Santa Comunión, ¿no es cierto? Fíjense. Pero sin embargo, Pablo le dice, tenemos este tesoro en vasos de barro. Otras versiones hablan de llevamos este tesoro en recipientes de barro, en contenedores de barro, ¿no es cierto? Y dice, para que la excelencia del poder, o sea, para que quede demostrado que el poder no es de nosotros, sino de Dios, que el poder es de Dios, no es nuestro. Porque ¿saben qué? Somos llenos del Espíritu Santo, el poder de lo alto ha venido para que seamos testigos, pero vamos a atravesar por los mismos problemas que atraviesa cualquier hijo de buen vecino. ¿No es cierto? No te va a hacer caminar a medio metro del suelo. No te va a librar de los problemas, pero sí, mis hermanos, vas a poder atravesar por los problemas. Y hoy, por ejemplo, cuando orábamos allí en la conexión telefónica, le pedía al Espíritu Santo que me guiara cómo orar y sentí de orar allí del Salmo 32, cuando dice que no seamos como el caballo, como el mulo, que si no le ponen cabestro y freno, no se acercan a ti.
Ese es el gran problema, que muchas veces Dios tiene que permitir situaciones difíciles para que nos acerquemos a Él. Hermano, hay una palabra de Dios acá. Buscad a Jehová en tanto que puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. No esperemos que vengan los días malos para buscar a Dios. Busquemos a Dios ahora que estamos bien. Ahora que tengo salud, tengo que buscar a Dios. Y yo, como gratitud al Señor, como reconocimiento, este es el tiempo que he decidido buscar con ahínco la presencia del Señor, la llenura del Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. Por eso es que dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza. Aleluya, yo por eso digo, Señor, si querés que te ame más, renovame la fuerza, ¿no es cierto? Y ahí el Señor renueva la fuerza. Hoy llegué todo cansado, pero acá estoy fresco realmente, ¿no es cierto? En la presencia del Señor. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Mis hermanos, el tesoro este es el Espíritu Santo. Y muchas veces en la Biblia el Espíritu Santo es simbolizado con el aceite, ¿no es cierto? Y vayamos rapidito a Levítico, yo lo anoté acá para no olvidarme, Levítico 24 del 1 al 3, mi hermano, es importantísimo esto. Qué linda que es la palabra de Dios, bendito sea el nombre del Señor. Levítico decía 24 del 1 al 3. Habló Jehová a Moisés. Aleluya. Noten, Dios es un Dios que comunica. Es un buen comunicador. Ahora necesitamos nosotros ser un buen oidor. ¿No es cierto? Habló Jehová a Moisés diciendo. Y ustedes saben que a mí una de las cosas que más me gusta es poder leer la Biblia de una manera correcta, con buena dicción, ¿no es cierto? Respetando la palabra de Dios. Y dice, habló Jehová a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas, o sea, de aceitunas, machacadas para hacer arder las lámparas continuamente. Aleluya. Y dice, fuera del velo del testimonio en el tabernáculo de reunión. O sea, ese era el lugar santo. Las dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová. Es estatuto perpetuo. Perpetuo significa de por vida. Mientras haya aliento de vida en el ser humano tiene que traer aceite toda la... No dice, Señor, pon aceite en mi lámpara, Señor. No, el pueblo tenía que trabajar para juntar el aceite, ¿no es cierto? Y dice... Présteme atención, desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Sobre el candelero limpio pondrás siempre en orden las lámparas delante de Jehová. Y hay una cosa, mis hermanos, el tabernáculo, esa tienda, ¿no es cierto?, estaba constituida por el lugar santísimo, que era el lugar donde estaba el arca de Jehová, que simbolizaba la presencia del Señor. Y es allí donde una vez al año el sumo sacerdote entraba con el incensario de oro, quemando incienso, pero llevando la sangre derramada para ponerla sobre el propiciatorio, que era la tapa del arca. El propiciatorio era la tapa que impedía ver el interior del arca, mis hermanos. Y así hoy la sangre de Cristo nos ha abierto la puerta para que entremos a la presencia misma del Señor. Interesante, ¿no es cierto? Y dice la palabra que tenía que llevar el aceite para que alumbrara en el lugar santo. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, en el lugar santo eran donde los sacerdotes entraban y ministraban. Tenían que poner los panes de la proposición, tenían que quemar incienso, ¿no es cierto? Entonces ellos tenían que recibir la luz para ver, mis hermanos. Ahora, note una cosa, que estamos con este tema de la luz allí, de las lámparas. Dice Proverbios 20:27, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre.
Vamos a leerlo rapidito. Proverbios 20, 27. Bendito sea el nombre del Señor, ¿no es cierto? Ahora, fíjense, el proverbio nos enseña que la lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, ¿no es cierto? Gloria al nombre del Señor. Y dice la palabra, el versículo 27, acuérdense, Proverbios 20, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Acuérdense que el ser humano, el hombre, la mujer también, por supuesto, estamos constituidos por tres partes, ¿no es cierto? Una es el espíritu, el hombre de más adentro, como dice Watchman Nee, un escritor chino de muchos años atrás. El hombre de más, o el hombre interior, ¿no es cierto? El espíritu, que es allí donde nosotros tenemos la función de ¿qué cosa? La conciencia, la comunión y la intuición, lo que nos permite recibir, nos permite tener, la comunión nos permite relacionarnos de una manera correcta con Dios. La intuición es lo que me permite percibir cuando viene del Espíritu de Dios y puedo recibir en mi espíritu, ¿no es cierto? Pero también tenemos la conciencia, que es ese juez que nos indica lo que está bien y lo que está mal, ¿no es cierto? Lo que nos hace ver cuando estamos andando mal. Es importante la función del espíritu humano, mi hermano. Tenemos que aprender más de esto. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Y dice qué cosa. Ahora note, mi espíritu es la lámpara de Jehová. ¿Y la lámpara para qué sirve? Para alumbrar, para iluminar, mi hermano. Dios a través de su espíritu viene a mi espíritu y me ilumina, me hace entender la palabra de Dios, ¿no es cierto? Me hace ver mi real situación, mi estado real. Porque a veces nosotros con nuestros pensamientos, nuestra opinión decimos, no, yo estoy bien, ¿por qué? Porque nos medimos con otro. Y dije, sí, no, al final yo no soy tan malo como aquel otro. Pero no, tenemos que ser medidos por el Espíritu de Dios. Por eso es que el salmista decía, escudriñame, oh Jehová, y ve si hay en mí iniquidad, ¿no es cierto? ¿Por qué, mis hermanos? Porque nosotros, dice que engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que examino el corazón, ¿no es cierto? Y entonces, mis hermanos decían, dejar que Dios nos examine. Si vamos a vivir un avivamiento realmente, ahora yo le digo una cosa, yo no puedo provocar un avivamiento en una ciudad, al menos en una iglesia, pero sí puedo trabajar para un avivamiento personal. Y la primera cosa que tenemos que hacer es confesar todo pecado conocido, mi hermano. Acuérdate, mis hermanos, no podemos andar en pecado, andar en agachadas, ¿no es cierto? Tenemos que dejar que el Señor, a través de su palabra, nos redarguya de pecado. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Y el pecado más grande es no creer en Jesucristo. Ahora, dice, pero hermano, yo creí en Jesucristo, yo soy salvo. Sí, pero vos creés en Jesucristo para que Él viva su vida en vos cada día. Porque acordate que nosotros hemos muerto con Cristo, estamos juntamente crucificados y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Cada vez que yo me voy a Jayalí a trabajar, le digo, Espíritu Santo, venite conmigo, gloria a Dios, y trabajemos acá para que Cristo sea visto en este día. Mi hermano, vaya que si me ponen prueba, vaya que si viene presión, ¿no es cierto? Y a veces viene la tentación de querer salir la bronca, pero digo, Espíritu Santo, yo estoy aquí para revelar a Cristo, para que Cristo sea visto, como si Cristo estuviera trabajando acá. Y entonces, gloria a Dios, a veces me dicen, pero cada vez está más místico. Gloria a Dios, porque yo trabajo, ando todo el día, todo transpirado, sudado, como dicen acá, pero siempre está el gloria a Dios, gracias a Dios, y bendito sea el nombre del Señor. Y acuérdate, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, tu espíritu. Y dice, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Primer trabajo que tenemos que hacer es confesar todo pecado conocido, que estemos conscientes, ¿no es cierto? Pero segundo también, tenés que empezar a trabajar en tus motivaciones. Mi hermano, hay motivaciones medias turbias en nuestras vidas, ¿o no? Hay intenciones que a veces, viejo, para
hay que pegarle vuelta para ver que encajen en la Biblia, ¿no es cierto? Pero acuérdate que el Espíritu Santo no te va a obligar cuando ve que no querés andar en sus caminos. ¿Qué hace? Se contrista, se queda triste en un rincón de tu espíritu. No se va. No es como David cuando oraba, no quites de mí tu Santo Espíritu. El Espíritu Santo ya no se va. Vino, dice que la unción que recibimos de él permanece. Pero mis hermanos, tenemos que reconocer que a veces la unción, el Espíritu Santo, está restringido allí en lo interior, está contristado y no provoca ese gozo. Los frutos del Espíritu, mi hermano. Amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Vaya que si no necesitamos el fruto del Espíritu, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, decía, confesar todo pecado conocido, examinar nuestras intenciones, nuestros propósitos, ¿no es cierto? Pero también otra cosa importante, mi hermano, confesar públicamente a Jesucristo. No hables de Dios, confiesa públicamente a Jesucristo. Dice, el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Hablar con libertad, libremente, del Señor Jesucristo, mi hermano. No le digas a la gente confía en Dios, porque vayan a saber qué concepto tienen de qué Dios tienen ellos. ¿No es cierto? Y la Biblia es bien clara, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un solo Señor, Jesucristo, por medio de quien son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Aleluya, necesitamos la vida de Cristo, ¿no es cierto? Entonces, con esto en mente, vayamos a 1 Corintios capítulo 2, y ustedes van a ver algo tremendo. Y el último punto para tener un avivamiento personal es, primero, confesar todo pecado conocido. Segundo, examinar, analizar nuestras intenciones, nuestros motivos ocultos, secretos, ¿no es cierto? Tercero, confesar públicamente a Jesucristo. Gloria a Dios. Y el cuarto y último es, mi hermano, llevar una vida profunda en oración. No hay manera de caminar de la mano del Espíritu Santo si no somos hombres y mujeres de oración. Jesucristo dijo, el Espíritu Santo está sobre mí, pero se levantaba muy de mañana a buscar la presencia del Padre. Y qué tremendo que muchas veces los discípulos le decían, Señor, todo el pueblo te busca. Y era como si le dijera, y vos estás perdiendo el tiempo acá. Muchas veces la gente va a pensar que estás perdiendo el tiempo. Pero yo te digo una cosa, mi hermano. Es poquito lo que yo gano en mi trabajo. Lo suficiente como para no morirme de hambre. Pero sí te puedo decir una cosa. Tengo el tiempo suficiente para dedicarlo al Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. Bendito sea. Y entonces, dice allí en 1 Corintios, en el capítulo 2, que yo les había hecho mención, cuando habla, dice, vamos a arrancar desde el versículo 9. Antes bien, como está escrito, mi hermano, la vida en el Espíritu es una vida basada en lo que está escrito. Y para los que no me ven por Facebook, les digo, le estoy levantando mi Biblia. Por eso es que dice la palabra del Señor, antes bien, como está escrito. No que algún profeta por ahí, no es que un de estos que salen hoy en día dan una palabra, la palabra del mes o la palabra del año. No. Lo como está escrito. Dice la palabra del Señor, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Por eso acuérdense que seremos como los que sueñan. Ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Y está hablando del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces dice, y nosotros, préstame atención,
nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. El mundo te quiere meter su espíritu. Tened cuidado. ¿Cómo viene el espíritu del mundo? A través de la noticia, a través de los comentarios políticos, a través de lo que ves en la televisión. Y ahí viene el mundo, ¿no es cierto? Que dice, nosotros hemos recibido el espíritu que proviene de Dios para que sepamos. Acuérdense que Jesús dijo cuando Él le va a enseñar todas las cosas. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Mis hermanos, algo que tenemos que empezar a practicar, y yo me incluyo, es que ya tenemos que empezar a orar sabiendo, conociendo la voluntad de Dios. Porque la oración es eso, conocer la voluntad de Dios. No es solamente presentarle una lista de supermercado, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan la listita que hacemos para ir a mercar, como dicen los colombianos? No es, la oración no es eso. Y ahora, Señor, te pido esto, te pido... No. Dejate guiar por el Espíritu Santo. Él te va a poner las palabras, pero siempre la oración es para que la voluntad del Padre se haga en la tierra como se hace en el cielo. Entonces dice, lo cual también hablamos. Y acá es importantísimo. Si vamos a caminar, dice, Amós dice, ¿podrán andar dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Si vamos a caminar de acuerdo con el Espíritu Santo, o si vamos a caminar junto con el Espíritu Santo, tenemos que estar de acuerdo. La Biblia nos manda a que no andemos en la carne, sino andemos en el Espíritu, ¿no es cierto? Andad en el Espíritu y no satisfaréis los deseos de la carne, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Ahí Reina Valera por ahí se le chispoteó porque dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No. Es andad en el Espíritu, ese es el mandamiento. Y el otro es el resultado. Si yo ando en el Espíritu, soy movido por el Espíritu, soy guiado por el Espíritu, soy controlado por el Espíritu de Dios, y por supuesto que no voy a satisfacer los deseos de la carne. ¿Me van siguiendo? Entonces dice, lo cual también hablamos. ¿Qué es lo que hablamos, mi hermano, cuando nos juntamos? No con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Aleluya. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y ahora pegamos un salto a 2 de Corintios, capítulo 4, ya para ir redondeando todo lo que estuvimos compartiendo, ¿no es cierto? Y decían, tenemos este tesoro, o llevamos este tesoro en instrumentos, en recipientes, en vasos de barro, aceite, ¿no es cierto? Hablábamos hoy. Pero ¿saben una cosa, mis hermanos? No todo el mundo cuando necesitaba un recipiente podía ir a Walmart o a un supermercado o a la tiendita de la esquina y comprar un recipiente, y usted sabe que lo más barato es el plástico, ¿no es cierto? No había eso. ¿Qué tenía que hacer la gente para poder tener aceite? Y tenían que construirse una vasija, ¿no es cierto? Ahora, mi hermano, présteme atención, vasijas de barro. Ahora, no todo el mundo tenía hornos de alfarería, porque no todo el mundo era rico. Entonces, a los pobres, aquellos que no podían tener esos recipientes bien esmaltados, el esmalte era algo muy costoso en aquellos tiempos. Entonces, ¿qué pasaba? El barro tiene una, vamos a llamarle deficiencia, que es, ¿qué cosa? Poroso. Entonces, cuando usted pone... generalmente los líquidos se ponían en los odres, que eran los cueros de animales que se los curaba, se los cocía, ¿no es cierto? Y ahí se guardaban los líquidos, ¿no es cierto? Pero, mis hermanos, los granos, y muchas veces en la casa para el uso cotidiano, no podían tener el odre porque el odre no lo podían andar abriendo cada vez que querían. Tenían las vasijas, que eran pequeñas cantidades para ir usando a diario, ¿no es cierto? O a la semana, lo que se gastaba, ¿no es cierto? Y decían, mis hermanos, que ellos tenían ese aceite en vasos de barro.
Y hay una cosa, mi hermano, y présteme atención con esto. Una vasija, un vaso, un recipiente, nunca va a recibir más de la capacidad que tiene. Ahora, imagínese si ese recipiente ya tiene algo en él. Usted no le va a poder agregar más, ¿no es cierto? Por eso lo primero que tenía que tener la gente era una vasija, como le dijo Elías a la viuda, trae vasijas vacías, ¿no es cierto? Ahora, mi hermano, para que nosotros podamos estar llenos del Espíritu Santo, tenemos que ser vaciados primero. Vaciados de mí mismo, de mis planes, de mis propósitos, de mi agenda, ¿no es cierto? Y aún de mis prejuicios, y aún de mis recelos. Y hay una palabra del Señor y dice así: el don de la sospecha no es un don del Espíritu Santo. O sea que no andes sospechando, mi hermano. Dice la palabra del Señor: para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. O sea que no eran gente que estaban en una vitrina donde el mal no los tocaba, no vivían el día a día, no sufrían las pandemias. Mire que si había pandemias en aquel tiempo también, porque Pablo le tuvo que decir a Timoteo: mira, Timoteo, no bebas agua a causa de tu estómago, ¿no es cierto? Bebe un poco de vino, y algunos hicieron una doctrina de eso, ¿no es cierto? Pero estaba hablando de que en aquel tiempo no había agua potable, había agua contaminada con microbios, bacterias, ¿no es cierto? Y parece que Timoteo, el estómago era un poco debilucho, ¿no es cierto? Pero dice, tenían problemas, tenían dificultades, mi hermano. Pero note una cosa: porque nosotros, dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Y algo que tenemos que aprender, mi hermano. Tenemos que aprender a llevar en nuestros cuerpos la muerte de Jesús. Vivir vidas crucificadas, mi hermano. Porque dice la palabra: porque nosotros que vivimos, dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Morir al yo, eso te va a permitir que el Espíritu Santo trabaje en tu vida y fortalezca tu físico. La vida de Cristo se manifieste a través de tu cuerpo físico. Gloria a Dios, y en esta hora extiendo mi mano y digo: recibe en el nombre del Señor Jesucristo la vida del Espíritu Santo que Él ha depositado en ti. Aleluya. Dice que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos mora, o sea, habita, vive, trabaja, se mueve, opera en nosotros, dice: aquel que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos, vivificará vuestros cuerpos mortales por el mismo Espíritu, por el Espíritu que mora en vosotros. Aleluya, recibe esta palabra, mi hermano. Esta palabra es viva. Aleluya, esta palabra es vida y medicina a todo tu cuerpo. Lo declaro en esta hora, bendito sea el nombre del Señor. Y dice: para que la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros. Aleluya, aleluya. Y a veces andamos reclamando derechos. No, porque yo soy fulano de tal, o porque yo soy esto, que yo soy lo otro, me tienen que respetar. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Por supuesto, mi hermano, seamos respetuosos con los que están en autoridades, pero no exijamos ese derecho tonto. No seamos nosotros los que exijamos respeto. Vivamos de una manera, como dijo Pablo a Timoteo, vive de una manera que te ganes el respeto de los mayores. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, y acá en esta noche ponemos el broche de oro, teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Note, espíritu de fe conforme a lo que está escrito. Espíritu y escrituras, escrituras y Espíritu Santo. No podemos separarlo, mi hermano. Dice: creí, por lo cual hablé.
Y esto es el Salmo 116:10 que está citando el escritor acá. Entonces, mi hermano, Antiguo Testamento eso. O sea, no seamos de aquellos que nada más que Nuevo Testamento. Dice la palabra del Señor, como está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Aleluya, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Aleluya, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Mi hermano, si Dios te ha permitido que estés pasando por situaciones de problemas, de dificultades, de injusticia, mi hermano, no que lo hayas provocado vos o tú, sino que te han venido, ¿no es cierto? No por causa tuya, es porque Dios lo ha permitido a fin de mostrar su gracia en tu vida. Él quiere darse a conocer, mi hermano. Gloria al nombre de Cristo. ¿Me van siguiendo? Y recuerda, terminamos con esto. Volvemos a leer, versículo 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe. El Espíritu Santo es el espíritu de fe. Porque el fruto del Espíritu es fe. Fidelidad. Fe es fidelidad a Dios. Y fe es fidelidad a su palabra, mi hermano. Conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿Qué es lo que hablas a diario, mi hermano? Dice que no tenemos que andar como necios, sino ser llenos del Espíritu Santo, hablando entre nosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, ¿no es cierto? Gloria, gloria al nombre de Cristo. La palabra de Dios permanece para siempre. Bendiciones, mis hermanos. Amén.